Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. La noche estaba oscura y lluviosa. Acababa de caer una fuerte tempestad y la vieja ciudad de Durango, de los años 20 del presente siglo, se encontraba llena de charcos y lagunas, donde las ranas y sapos croaban desde el oscurecer hasta la madrugada. La luna del mes de agosto se había ocultado en los densos nubarrones y soplaba un vientecillo húmedo y helado que obligaba a chicos y grandes a recluirse en sus habitaciones, cerrando las puertas de sus casas. Los perros aullaban a la distancia, lo cual contribuía, junto con la oscuridad, a hacer de aquella noche algo tenebroso y tétrico que quebrantaba los nervios de cualquier persona. El alumbrado no era suficiente, y menos aún de regular rendimiento, pues los pocos focos que alumbraban la ciudad se encendían a las 6 de la tarde y se apagaban a las 11 de la noche, y solamente había alumbrado eléctrico en el centro de la ciudad. Todos los factores se conjugaron para hacer que la ciudad quedara quieta y callada a temprana hora de aquella noche memorable. Cuando el reloj de la catedral sonó a las 10 de la noche, se escucharon sonar los cascos de los caballos que tiraban de un coche que llegó hasta la puerta de la vieja casona, situada por la calle Mayor, casi frente al convento de San Agustín. El cochero hizo sonar repetidas veces la aguda campanilla que le servía de timbre para determinados momentos, y descendiendo del pescante del vehículo, tocó 3 veces sobre el pesado portón donde vivía el señor cura, don Leopoldo Bustamante, párroco entonces del curato del Santuario de Guadalupe. Al salir el sacerdote a la puerta, saludó con amabilidad y mansedumbre, dando las buenas noches, al mismo tiempo que dirigiéndose al cochero le dijo: «Tú eres Canuto, dime qué se les ofrece». A Canuto lo había ido a contratar en sus servicios un hombre maduro, de aproximadamente unos 35 años de edad, sin sombrero, con un pañuelo rojo atado a la cabeza, blusa y calzón blancos, de manta trigueña, con una pechera grande de gamuza al frente, traía guaraches de tapadera y su complexión física era de un hombre alto y medianamente robusto. Aquel hombre no había dado su nombre y era desconocido para Canuto. Le pidió que le hiciera el favor de servirlo con el coche para recoger a un padrecito de su casa y llevarlo a un barrio de la ciudad donde debía de confesar a un enfermo. El buen hombre, por servir en un caso tan apremiante como era la confesión a un moribundo, no pidió mayor información. Le puso los arneses al tiro de caballos y, sin encender los faroles del vehículo, saltó al pescante, en tanto que quien había solicitado el servicio se acomodaba en el interior del carruaje y partieron calle abajo. Cuando Canuto preguntó al desconocido con qué sacerdote debían dirigirse, el hombre contestó sin titubeos: «Con el padrecito Bustamante». Cuando el señor cura se le informó el motivo de aquella visita tan inesperada, no replicó ni pidió mayores detalles. Regresó a su habitación por su breviario de oraciones, se colocó una estola sobre el cuello y luego se acomodó en el interior del coche. La oscuridad que reinaba por todas partes obligó a Canuto a detenerse un poco para encender las velas de cebo de los faroles que traía el coche, y aún así siguió casi en plena oscuridad, guiándose en la conducción del vehículo por el conocimiento que ya tenía del terreno en esos lugares, ya que por algún tiempo el cochero había habitado por esos contornos. Aún transitando con lentitud, pronto llegó el coche a Las Moreras, pasó el puente de Analco y dobló al occidente hasta llegar a la calle de Venado. Desvió por un callejón y luego se detuvo frente a una casa más o menos grande y de regular presencia. El hombre de la cabeza amarrada bajó aceleradamente del coche y, dándole la mano al sacerdote, lo condujo por el zaguán de la casa a una habitación distante, donde se divisaba la llama de una vela casi en extinción.
Canuto se quedó en el coche cuidando de los caballos y esperando el retorno de los dos personajes. La visita duró cerca de 1 hora. Luego salieron el sacerdote y el hombre desconocido. Subieron al coche y se inició el regreso. Al padre se le dejó en su casa y en ese lugar se bajó su acompañante. Entregó al cochero 2 reales por el servicio y se alejó, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Canuto, al llegar a su casa, puso alimento en el pesebre de sus caballos y, un tanto pensativo, se fumó un cigarro de hoja y se dispuso a dormir tranquilamente. A media mañana del día siguiente, cuando el coche de Canuto ya se encontraba estacionado, formando fila con los otros vehículos iguales a un costado de la catedral, llegó hasta el cochero un muchacho adolescente, a quien enviaba el padre Bustamante para que llamara a Canuto. Cuando en veloz carrera llegó el coche a casa del sacerdote, este ya se encontraba en la puerta de la casa y antes de trepar al vehículo, dijo el señor cura: «Canuto, hazme el favor de llevarme a la casa de anoche, donde auxilié a un hombre en artículo de muerte. Sobre el buró de la cama dejé mi breviario de oraciones y debo recogerlo». El coche se arrancó y pronto llegaron al lugar, recibiendo la enorme sorpresa que la casa grande donde habían estado la noche anterior eran unas tapias ruinosas, viejas y abandonadas, donde había basura y escombro acumulado. El sacerdote no se inmutó. Con serenidad ejemplar, bajó del coche, penetró a la casa ruinosa y dentro de la misma, en una habitación sin techo y sin puerta, sobre una piedra grande, encontró el breviario. Lo recogió serenamente y sin comentar ni una sola palabra con Canuto el cochero, regresó a su casa y nunca se le escuchó hablar de lo que había sucedido. Cuando algunas personas preguntaban al sacerdote sobre este suceso, con atención y decencia, desviaba discretamente la conversación sin hacer comentarios. Canuto el cochero, a todo el universo del Durango antiguo, les comentó el suceso, diciéndoles siempre que el padre Bustamante había confesado a un muerto allá por el barrio de la calle de Venado, hoy calle Universidad, pero que el muerto había venido del otro mundo a confesarse, porque en vida no se había preocupado en hacerlo. Es común escuchar la leyenda en personas de avanzada edad que les tocó vivir la época de los acontecimientos que aquí escuchaste, y las cuales conocieron al señor presbítero don Leopoldo Bustamante, párroco de las parroquias El Santuario de Guadalupe primero y Santa Ana después, canónigo honorario de la Catedral de Durango, así como a Canuto Ramos, el popular cochero, que platicaba con todos y servía con amabilidad a quienes contrataban sus servicios. Los duranguenses llaman a esta leyenda la confesión del muerto. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.